Estudiar la lengua es estudiar la cultura. Preocuparse por ella es preocuparse por la cultura. Preocuparse por la diversidad de las lenguas, por la sobrevivencia de aquellos que las hablan. Es un deber, por supuesto, pero además es también una maravillosa, extraordinaria posibilidad que nos da hoy el conocimiento con sus recursos y que nos dan las tradiciones ancestrales para quienes nos podemos entusiasmar con ellas. Y la lengua es transmitida a través de procesos de socialización, de la aproximación entre las madres y los hijos, del intercambio, de la sociedad y de la educación. Por eso ocuparnos por la educación y preocuparnos por la lengua es preocuparnos en realidad por algo mucho más que por lo puramente aparente del grupo o de la comunidad simplificada que se mira en las estadísticas o que tiene un puesto en un presupuesto nacional. El deber de la universidad es el de pensar, examinar, ocuparse de aquello de lo cual quizás el resto de la sociedad no se puede ocupar porque no tiene tiempo, porque no tiene los recursos. Si la universidad no se ocupa de ello, si los académicos estén en la universidad o en los gobiernos, trabajen independientemente o en equipos, no se ocupan de eso, pues la sociedad no tiene el recurso para mirar aquello que trasciende la escala de lo puramente momentáneo o local. Toda sociedad necesita de unos sabedores o de unos sabios. Están aquí, los sabedores de esas comunidades indígenas que representan aquellos que piensan, que guardan las tradiciones, que miran un más allá o un más acá, que escapa a la percepción corriente del hombre corriente. Y la universidad es el equivalente en esta cultura de esos sabedores. Luego, en realidad, el encuentro de la universidad con los sabedores, que son las autoridades de otras comunidades, es en realidad un encuentro del mismo tipo de seres, del mismo tipo de personas, sin que tengamos ninguna razón suficiente para suponer que hay unas superioridades de unos sobre los otros, porque solo con las escalas de las muy largas duraciones y en las geografías muy amplias podemos verdaderamente valorar el efecto de una tecnología o de una cultura. Sí, probablemente la cultura que se representa en las universidades, sobre todo en ciertas universidades, tiene la capacidad de destruir el mundo fácilmente. Sí, hacemos maravillas con la ciencia cuando se convierte en tecnología, pero la propia fundamentación de la ciencia nos dice que eso tiene siempre una doble cara, y una cara positiva, maravillosa, pero que también hay una cara terrible y oscura, trágica, de lo que hacemos con la tecnología. Que la generación, no importa si es en este país o en otro mundo, que vive ese producto de la ciencia en forma de tecnología como escanógrafo, como sonda satelital,
como vacuna. También en otro momento, o ese mismo pueblo en otra generación lo vive como arma biológica, como arma química, como destrucción, como sufrimiento. Y luego también sabemos que nuestra cultura, que se precia de fundar su conocimiento en la experiencia, ha experimentado muy poco con ese conocimiento porque ha durado ese conocimiento muy poco tiempo para poder ser experimentado. Tenemos una sociedad de la ciencia y la tecnología que no tiene muchos años. La revolución industrial que se supone nace con Jenny la hilandera y la máquina de Arkwright y la máquina de Arkwright, etc. Ni siquiera fue propiamente la revolución industrial es de mediados del siglo XIX con los ferrocarriles, con el reloj de pulso o el reloj de bolsillo, y eso no tiene más de 2 siglos. Pero con 2 siglos de haber experimentado nuestra manera de ser, podemos juzgar lo que han hecho otros viviendo muchos siglos. Y eso es como una contradicción en nuestro propio fundamento. De tal manera que es mejor ser modestos y aprender de otros que han durado más exitosamente, según incluso lo que nos dice nuestra propia cultura. Respetar a esos otros y aprender de ellos es otra de nuestra tarea fundamental. Y la universidad debe procurar que eso que sabe que es digno, sea digno ante otros. La universidad también debe señalar otras fuentes de saber, además de las que tradicionalmente usa. La universidad debe servir para mostrarle a la sociedad, a la comunidad en general, quiénes son los que saben, así no estén ellos en la universidad. Por eso me complace mucho estar hoy aquí instalando este encuentro que tiene esos propósitos. Que sea además con la presencia de representantes del gobierno vasco, a quienes damos la bienvenida, cuya mera mención es la de una orgullosa y enormemente rica manera de reivindicar una identidad propia. En un mundo a veces muy esquivo, muy extraño. Me complace extraordinariamente que tengamos representantes de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades rom, que han sufrido tanto por una visión recortada, a veces por responsabilidad de la propia universidad, hasta en su propio país, en su propia tierra, con su propia gente. Quiero desearles muchísimos éxitos en este encuentro, agradecer la presencia del gobierno vasco y de todos ustedes en esta sala. Muchas gracias.